Bueno, el día de hoy la palabra que el Señor me pone para traerles, hermanos, es algo que muchos de nosotros ya hemos experimentado, algunos conscientemente, otros inconscientemente, pero es algo en lo que tenemos que profundizar para poder avanzar, para poder vencer cosas. Y el día de hoy yo les quiero hablar sobre la lucha espiritual y la autoridad de los hijos de Dios. Amén. ¿Sabe? La lucha espiritual es algo con lo cual el ser humano ha lidiado desde que el mal entró al mundo. En Génesis 3, del 1 al 7 podemos ver eso. Muchos conocemos esa historia. Desde ese momento, a partir de allí, yo creo que esa fue la primera batalla espiritual que ocurrió en la Biblia, ¿no? Y a partir de allí ocurrieron muchas. Empezó esa lucha de lo que fue el bien y el mal. Se nos estableció a Satanás como el enemigo y comenzó esa lucha, ¿no? Entre que el mal siempre quiera prevalecer sobre el bien, pero ya sabemos que siempre el bien va a prevalecer sobre el mal. Y a lo largo de nuestra vida nosotros hemos pasado por distintas circunstancias que hicieron que nuestro corazón saliera lastimado, que nos desconectaran o nos apartaran de Dios, de la fuente de vida que es el Señor. Y luego pasamos a estar muertos espiritualmente por dicha separación gracias al pecado. Pero luego cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él nos limpió, nos perdonó, nos dio acceso nuevamente a esa comunión directa con el Padre y nos adoptó como hijos suyos. Eso está en Juan 1:12. ¿Y cuál es la diferencia de nosotros los hijos de Dios? Es que nosotros los hijos de Dios, cuando ya llegamos a los pies del Señor, nosotros comenzamos ya a ser conscientes de este mundo espiritual y de esa guerra entre la luz y las tinieblas. Y comenzamos a ver más allá de lo que nuestra comprensión podía ver. El apóstol Pablo dijo en Efesios 6:12 lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y allí nos hace una importante revelación, pues nosotros solíamos, antes de estar a los pies del Señor, hacer guerras entre nosotros mismos. Entre nosotros mismos andábamos haciendo guerra, gente que nos vituperaba, gente que de repente nos hacía cosas y nosotros como que de repente la agarramos con esa persona. Pero al llegar a los pies de Cristo, la palabra nos enseña que no son ellos, que detrás de ellos hay algo operando, que es verdaderamente nuestro adversario. Y empezamos a ver ya a las personas no como victimarios, sino como víctimas también. Incluso el que nos agrede es una víctima también. Víctima que está siendo utilizada por las tinieblas para hacer maldad. Entonces, ahí el apóstol Pablo nos hace una importante revelación, ¿no? Que ese mover espiritual que hay y que las tinieblas siempre van hasta allí queriendo perjudicarnos, queriendo causar estragos y divisiones en nuestra vida y separarnos del Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos liberó del pecado que gobernaba nuestra vida y nos dio acceso gratuitamente a su presencia y nos dio la esperanza y la certeza de que en su tiempo estaríamos frente a frente con Él. Y eso está en Juan 3:16, 17, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo en que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Entonces, Él nos rescató de eso en lo que estábamos inmersos. Y conjuntamente con eso, con ese regalo inmerecido, también nos prometió restaurar esa comunicación que se había perdido, ¿no? Para que pudiéramos comunicarnos directamente con Él a través de su Espíritu Santo, para guiarnos y ayudarnos en ese proceso de santificación y consagración para Él. Y eso está en Juan 16, del 13 al 15. Y luego Él cumplió esa promesa en el día de Pentecostés, en Hechos 2, del 1 al 4. La cumplió. Cuando Él derramó de su Espíritu, cumpliendo muchas profecías, cumpliendo la profecía del profeta Joel, Él cumplió esa profecía
instaurando su iglesia, sellando su iglesia con su Espíritu Santo. Y ahí es donde nace la iglesia, ¿no? La iglesia de Cristo. Y es allí en donde comenzamos a ser hijos suyos y comienza, como quien dice, esta travesía. Cerramos un capítulo de nuestra vida, cerramos ese antiguo pasado, pero empieza uno nuevo, empieza un caminar. Porque allí no acaba, y allí es donde empezamos a ser conscientes, como les dije, de esa lucha espiritual. No es que cuando empezamos a los caminos del Señor comienza la lucha, no, la lucha siempre ha estado. La diferencia es que antes no nos dábamos cuenta o no lo percibíamos como una lucha espiritual. Lo veíamos como eventos al azar que nos ocurrían. En cambio, cuando llegamos a los pies del Señor, empezamos a ser conscientes y entendemos el porqué de muchas cosas de nuestro pasado y el porqué de muchas cosas de nuestro presente. Y entendemos las cosas que nos van sucediendo. Pero el Señor nos hizo saber que vendrían muchas aflicciones, ¿no? Y nos dio poder, autoridad sobre las tinieblas y nos dio herramientas para poder resistir a las artimañas de Satanás. Y es de esa autoridad que yo les quiero hablar. Vamos a buscar en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo del 14 al 29. Gloria a Dios. Marcos 9, versículo 14 al 29. Amén, gloria a Dios. Que lo tengan, dicen amén. Amén. Bueno, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios, y dice así. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Gloria al Señor por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por permitirme, Señor, estar aquí una vez más frente a tu pueblo, llevando tu palabra, llevando tu evangelio, Señor. Que seas tú, Señor, revelándonos tu palabra, que seas tú abriendo el entendimiento de cada uno de mis hermanos, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quitando toda distracción, todo argumento, para que tu palabra llegue, Señor, y haga lo que solo tu palabra pueda hacer, Señor, que edifique, que restaure, que redarguya, Señor.
Que seas tú, Señor, en este lugar hablando y no yo, Señor. A ti sea toda gloria y toda honra y siempre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Palmas al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Wow. Bueno, aquí tenemos bastante tela que cortar, pero vemos esta palabra que el Señor nos trae el día de hoy. Y bueno, vamos a ponernos un poco en contexto. El versículo 14 dice que Jesús llegó a donde estaban los discípulos y vio una gran multitud alrededor de ellos y los escribas disputaban con ellos. Jesús, recordemos que unos capítulos antes, ellos venían descendiendo del monte de la transfiguración, donde Jesús se le había transfigurado a sus discípulos. Y Jesús venía, ¿no?, a encontrarse con ellos, y allí Él se encuentra con esta situación, ¿no?, que está la gente allí, están los escribas disputando con los discípulos. Pero pongamos, entendamos un poco, ¿por qué discutían, no? Dice más abajo que los discípulos no pudieron sacar el espíritu inmundo. Pero antes de llegar a eso, vamos a preguntarnos una cosa. ¿Por qué, si los escribas estaban allí y ellos eran expertos en la ley, ninguno se atrevió a hacerlo? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué en vez de ellos intentar, ellos empezaron fue a discutir con los discípulos? ¿Por qué razón? ¿Por qué estaban discutiendo? Sucede que ese espíritu, o ellos tenían la creencia, ¿no?, de que como era un espíritu mudo, no iba a revelar quién era. Y si no revelaba quién era, no lo podían sacar. Eso a su entender, en su raciocinio. Entonces para ellos eso era algo imposible, ya no tenía solución para los escribas, porque eso era un espíritu muy difícil de sacar. Entonces vemos que aún así los discípulos lo hicieron, ¿no? Intentaron. Y ¿sabes? Me pongo a pensar un poco en esto de los escribas y a veces yo creo que nosotros estamos en esa posición. Vivimos nosotros cuando leemos la escritura hablando de los fariseos, que ellos, fariseos y el otro, pero a veces nosotros tenemos ciertas actitudes. ¿Por qué? Porque nosotros teniendo esa verdad, nosotros teniendo ese conocimiento, porque ellos tenían, en vez de intentar ayudar, comenzaron fue a discutir, comenzaron fue a criticar. Nosotros, por la gracia y la gloria del Señor, tenemos su verdad que nos ha revelado a cada uno de nosotros. Y a veces pasamos y vemos personas que están en cautiverio, personas que están pasando cosas, y tenemos esa verdad y no hacemos nada. Pero entonces criticamos al otro hermano que al menos está intentando, está haciendo algo. Quizás de repente no estará haciendo la mejor estrategia, quizás de repente estará fallando en algo, pero él fue. Y nos quedamos. No, que tú no tienes la verdad, no, que tu doctrina es esto, que tu doctrina es lo otro. Pero entonces, mira, y eso lo hablamos hace poco. Vemos de repente otras religiones que de repente vemos a los testigos de Jehová, vemos a otros que ellos están diligentemente, casa por casa, tempranito haciendo las cosas. Y a veces muchos de la iglesia de Cristo estamos sin hacer nada. Pero los criticamos. Sí los criticamos. Pero ¿y nosotros? Que tenemos la verdad que el Señor nos ha revelado, pero no se la damos a nadie. No hacemos nada. Entonces, es tremendo porque leemos aquí, pues es muy fácil criticar a los escribas, pero a veces nosotros hemos estado en esa posición, ¿no? Y siguiendo aquí, nosotros debemos dar lo que por gracia hemos recibido. No es para que se quede guardado. Y eso está en Mateo 10, del 7 al 8. Entonces, seguimos en el verso 17. Claro, estamos en Marcos 9, estamos ahorita en el verso 17, ¿no? Y Jesús
Y le dijeron a Jesús: Maestro, trájate a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Entonces, si leemos, ¿no? Como les dije, delante de los ojos de ellos, de los exorcistas judíos contemporáneos, este era un demonio particular, difícil, yo les dije, ¿no? Imposible para ellos de sacar. Entonces, este muchacho mostraba síntomas de lo que hoy en día se le conoce o la ciencia llama como epilepsia. Y sin entrar en muchos datos médicos, la epilepsia es un trastorno cerebral en el cual una persona tiene convulsiones repetidas durante un tiempo y una convulsión. Y la convulsión corresponde a cambios físicos o cambios en el comportamiento que ocurren durante un episodio de actividad eléctrica anormal, recuerden esa palabra, anormal en el cerebro. Algo en lo que yo coincido con la ciencia es que verdaderamente, cierto, no es algo normal y nunca debemos normalizar esas manifestaciones en nuestra vida, porque a veces caemos en normalizar muchas cosas. Y perfectamente, tal cual como el concepto de la ciencia lo dice, es una actividad eléctrica anormal. No es normal. Dejemos de normalizar muchas cosas. ¿Por qué? Porque sea cual sea el tipo de manifestación que nosotros podamos presenciar, nunca debemos normalizarla, ni siquiera romantizarla. Porque hay veces en que nos suceden cosas que no son de Dios, que no vienen de Dios, y buscamos como espiritualizarla, como conectarla. Sí, es que el Señor me está haciendo esto, para allá, para acá. Pero seamos claros, lo que es de Dios es de Dios, y lo que es del diablo es del diablo. Y para eso nosotros, los hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo y tenemos su palabra para discernir esas cosas. No podemos ya normalizar muchas cosas. Hay gente que yo he visto, que he conocido, que wow, me impacta la tranquilidad con que lo dicen. Ah, sí, en mi casa a veces se mueven y se caen cosas, pero normal, no pasa nada. Eso es normal, eso es inofensivo. No, sí, yo estoy bien. Solo que a veces tengo ataques como que me quiero dañar, me quiero hacer estas cosas. Quiero atentar contra mi vida, pero eso se me pasa. No. Ya yo tengo tiempo viviendo así y nunca me ha pasado nada. No. Eso no es normal. Y eso no es de Dios. Cuando nosotros presenciamos ese tipo de cosas, tenemos que tomar acción. Y nosotros, cuando ya estamos en los pies de Cristo, tenemos que tomar acción. Porque si normalizamos todas las cosas que nos van pasando, poco a poco Él va tomando dominio de nuestro hogar, de nuestra vida. Y esa autoridad que se nos dio, se va. No es que nos la quitan, sino que le damos permiso para que Él haga y deshaga, ¿no? Entonces, no hay que normalizar esas cosas. Y en cuanto a identificarnos, ese cambio normal en nuestra vida, no solo en ese tipo de manifestaciones, sino en nuestra relación con Dios. Porque no solo puede ser a través de manifestaciones espirituales, a veces con pequeñas cositas anormales que luego normalizamos porque volvemos costumbres, pasan. ¿Por qué? Porque si de repente yo soy una persona que ya yo estoy orando todos los días y yo dejo de orar un día, ok, no pasó nada, mañana oro. Luego al día siguiente, bueno, hoy tampoco lo hice, vaya, mañana lo hago. Se creó ese hábito y llega un punto en el que nos empezamos a sentir como distantes de Dios, como que eso se enfrió, como que ¿qué pasó? Y eso tampoco es normal. No normalicemos esas cosas. Si usted se llega a sentir frío, que se enfrió, que su fe, que algo pasó, que no siente ese mismo fuego, ese mismo amor que sentía al principio, usted vaya inmediatamente a la presencia del Señor, porque eso no es normal.
No es normal que a mí me esté dando flojera orar. No es normal que yo no quiera ayunar. No es normal que yo no quiera ir a congregar. Eso no es normal. Y no tengamos miedo a pedir ayuda. No tengamos miedo a pedir ayuda. Porque así como cuando vemos en la medicina que un paciente está presentando cosas y buscamos un experto, nosotros tenemos que hacerlo. Y el experto es el Señor. Y el Señor nos ha dado en el mundo terrenal a su iglesia, a los hermanos, para ayudarnos, para un consejo, para una palabra. Y no tengamos miedo a pedir ayuda. Y dejemos de normalizar comportamientos, costumbres, manifestaciones que no provengan de Dios. Nosotros como cristianos debemos estar acostumbrados y normalizar más bien las manifestaciones de Dios. Más bien, un cristiano no debe sorprenderse porque, wow, no tenía trabajo y el Señor me dio. Eso no te tiene que sorprender, porque si tú sabes en quién tú has creído, tú sabes que Él te va a sustentar. Pero nos sorprenden más bien las otras cosas. Ay, se cayó esto, se movió lo otro. Ay, no. Porque nosotros lo normalizamos. Y llega un punto en el que nosotros esas cosas tenemos que cortarlas. Entonces, Jesús sabía perfectamente que eso era un espíritu inmundo. Y yo no estoy diciendo con eso que toda persona que tenga enfermedad está poseída. No. Tampoco que ignoremos el hecho del mundo espiritual. Siempre hay un punto medio y un equilibrio. Y es Cristo el que nos da ese equilibrio. Él es el que nos ayuda a discernir y a decirnos qué hacer y qué es lo que pasa en cada situación. Entonces, también nos dice que sus discípulos no pudieron expulsarlos. Pero ¿por qué creen que los discípulos no pudieron? ¿Por qué creen que los discípulos no pudieron? Miren, ¿por qué? En Lucas 9, del 1 al 6, nos dice lo siguiente: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Eso sucedió antes. Entonces, ¿por qué no pudieron si antes ya el Señor les había dado esa autoridad y ya lo habían hecho en otros lugares? ¿Por qué no pudieron? Pues pudiéramos pensar que debido a que tuvieron dudas. ¿Pero dudas de qué? Como ya les expliqué al inicio, estaban discutiendo con los escribas. Y ese espíritu para ellos era algo difícil e imposible de sacar, al ser un espíritu mudo. Entonces, yo imagino que los discípulos, escuchando eso también, y ellos sabiendo eso también, habrán dudado un poco, porque era un espíritu fuerte. Y ya vamos a ver más adelante por qué es que ese espíritu era tan fuerte y tan rebelde. Entonces, debido a la complejidad y fortaleza de ese espíritu, entonces, en el verso 19, por eso es que Jesús les dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo. Y Jesús lo liberó. Verso 20 al 25 nos dice: y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Eso va a pasar, hermano. Cuando el Señor empiece a hacer liberación en nosotros, va a haber una sacudida fuerte. Porque todo aquello que tengamos arraigado ahí, Él va a poner resistencia. Y mientras mayor sea el tiempo que lo hayamos tenido arraigado, mayor resistencia va a poner. Eso va a pasar, va a haber esa sacudida, va a haber eso que echar espumarajo, va a haber, y eso lo hablamos en sentido figurado, porque van a haber estragos, van a haber revuelta, algo se va a remover, porque cuando el Señor y su luz llega a las tinieblas, todo sale a la luz.
Incluso lo que creíamos que estaba muy oculto. Entonces, se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, ¿no? Porque las tinieblas huyen de la presencia del Señor. Y Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Imagínense, desde niño, atormentado. Él no tenía 1 año, no tenía 2. No sé exactamente qué edad tenía el muchacho, pero si dice desde niño, porque ya no era un niño. Entonces tenía tiempo, ¿no? De bastante. Y así nosotros, cuando llegamos a los pies del Señor, venimos con cosas que venimos arrastrando en nuestra infancia. Porque es ahí donde se quiebra todo, en la infancia. Por eso esos primeros años de vida son fundamentales. Porque es donde se siembran las bases, es donde los padres deben sembrar a los hijos esa sanidad emocional, esos valores. Porque depende de allí que más adelante igual eso sale a la luz, si eso no se inculcó. Y esas cosas que tenemos arraigadas van saliendo. Algunas, cuando llegamos y aceptamos al Señor, se van. Pero otras cuesta más trabajo, como les digo, por el tiempo que tienen arraigadas. Y también depende de si nosotros las queremos soltar. Porque también hay el caso que no las queremos soltar y el Señor te dice, dame, y nos soltamos. Y ahí menos. Entonces, tenemos que soltar, como les digo, tenemos que dejar de normalizar. No, que yo siempre he sido una persona insegura y depresiva. Eras. Porque la palabra me dice que cuando estamos en Cristo, nueva criatura somos. No, que yo soy así. A mí yo tengo que... Todas esas mañas y todas esas cosas o percepciones que teníamos de nosotros mismos antes de Cristo, hay que eliminarlas de nuestra mente. Porque esas las usa Satanás. Cuando de repente te van a encomendar algo, hermano, salga a predicar. No, yo que voy a predicar si yo nunca he hablado, yo soy inseguro. Eras, recuerde eso, eras. Y recordemos siempre que el Señor es el que va delante de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que eso sucede cuando el Señor empieza a trabajar en nosotros, ¿no? Y el Padre le contó, dice, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Y eso es lo que padecíamos nosotros. A nosotros, ¿cuántas veces sentimos que íbamos a morir? Que nos tenían pisoteado, cuando de repente nos íbamos a levantar, venía y otra patada y al piso. Nos quería matar. Y ya muchos estábamos muertos espiritualmente. Quería hacernos el mayor daño posible. Y quiere. Solo que ahora nosotros estamos conscientes de ello, como les dije al principio. Y podemos tomar cartas en el asunto. Podemos tomar acción. Pues ya somos conscientes. Entonces, de allí, el Padre le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ve esa forma que le dijo el Padre. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El padre del chico obviamente sí tenía fe en Jesús, porque si no, no fuera ido a Jesús, ¿no? No fuera ido a Jesús a pedirle que lo hiciera. Pero había un cierto grado de duda, porque le dijo, pero si puedes. Claro que puede. Nosotros no podemos decir, Señor, si quieres, si puedes. Nosotros sabemos que el Señor puede y siempre va a querer el bien para nosotros. Siempre. Eso no hay que dudarlo, porque ese sí hace diferencia entre si esa autoridad se puede ejercer o no. Ese pequeño sí le da entrada a otros sí en nuestra vida. Y nosotros tenemos que dejar de dudar. El Padre le dijo eso al Señor: ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces ahí Jesús, primero, antes de hacerlo, tenía que asegurarse de que él creyera. Entonces él le dijo, pues sí, ve como el Señor ratifica el sí. Él le dijo, sí puedes. Él le dijo, bueno, si crees, yo te puedo ayudar, porque para el Señor todo es posible. Entonces, ve que el Señor como cambia las cosas. Un sí de duda por un sí de fe. Y así es el sí y el amén de Dios.
Eso no es un sí o bueno, sí pero sí esto, o sí pero... No, es un sí y amén. Y a veces a nosotros nos cuesta trabajo creer eso, confiar en eso. Entonces, ¿qué dice el verso 24? Que inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces, como les digo, él sí tenía fe en Jesús, sí tenía fe, pero había todavía un cierto grado de incredulidad. ¿Por qué? Una persona no se puede llamar, una persona sin fe no se puede llamar a sí mismo incrédulo, porque los incrédulos no son conscientes de que son incrédulos. Ellos simplemente, entonces cuando ya nosotros tenemos un poquito de fe, así sea un poquito, nos damos cuenta de nuestra incredulidad. ¿Por qué? ¿Cómo yo digo que tengo poca fe? Para yo decir que tengo poca fe, tengo que tener un poquito. Tengo un poquito de fe. Soy un incrédulo, me falta fe. Eso quiere decir que hay un poco. Hay un poco, pero te falta. Te falta reforzar, aumentar esa fe. Ya sabemos dónde, la palabra dice, ¿por dónde viene la fe? Por el oír. Y el oír a la palabra de Dios. Es en la palabra que nosotros vamos a aumentar esa fe. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos qué le gusta a Dios, cómo obra Dios, no podemos ni identificar cuando algo venga de Dios. Ni las bendiciones de Dios las vamos a identificar. Y ahí es cuando caemos en esos engaños del enemigo. Porque si yo leo la Escritura, veo cómo, sí, el Señor es soberano. El Señor de repente tiene estrategias que no están acá. Pero el Señor no se va a contradecir, no se va a salir de sus bases. Y todo lo que el Señor haga, independientemente de las estrategias, siempre va a ser con un mismo propósito de edificación, no de causar problemas. Todo lo que venga de Dios es para edificación. Y lo que no viene también es para edificación, porque hay cosas que no vienen, que queremos que vengan. Y tenemos que siempre preguntarle al Señor y estar escudriñando su palabra para poder aumentar esa fe. Entonces, es muy importante esto, que nosotros, ya reconociendo eso, clamemos como ese hombre clamó. Diga, ¿sabes qué? Señor, yo creo, pero ayúdame a creer más. Ayúdame a enamorarme más. No nos conformemos, no caigamos en conformismo. Porque siempre se puede enamorar más del Señor. Siempre hay algo que no estamos haciendo. Siempre hay algo que nos falta por hacer. Porque si creemos que ya lo hicimos todo, nos volvemos soberbios. Y ahí sí vamos a andar como los fariseos, creyéndonos dueños de la verdad y criticando a los demás. Entonces vemos a un hermano que el Señor, y lo hablamos aquí con los hermanos del ministerio, el Señor tiene estrategias personales para cada persona. El Señor trabaja diferente con cada persona. Entonces no juzguemos si vemos que el hermano predica diferente a mí, si vemos que el Espíritu Santo se manifiesta diferente en el hermano. No, que porque este hermano no llora no tiene el Espíritu. No, que porque aquel hermano no hace esto, no habla en lengua, no tiene el Espíritu. No, porque no lo hacemos de la manera que nosotros lo hacemos. No, que porque yo cuando voy a predicar yo hago esto así, tiene que ser así, porque así me dice el Señor. Así te dice el Señor a ti. Esa es la estrategia que Él usa contigo. Pero no es la misma que Él usa, porque Dios es un Dios soberano. ¿Quién somos nosotros para encasillar a Dios y decirle, Señor, tú tienes que hacerlo así? Y ahí es donde se crean las doctrinas humanas, ahí es donde se crean tantas cosas. Por eso es que hay tantas religiones. Porque ¿qué quieren hacer? De repente el Señor les dio una estrategia personal y ellos la llevaron a la congregación como doctrina, como norma. Y no es así. Nosotros tenemos que discernir eso también. Hay cosas que el Señor nos va a decir. Por ejemplo, y eso lo hablaba yo con la hermana ese día ahora temprano. Si yo soy una persona que fui alcohólica antes de Cristo, gloria a Dios, ya no lo soy. El Señor me liberó. Sí, ya me liberó. Pero el Señor a mí me va a decir, tú no tomes ni una copa de alcohol. Como hay personas que pueden tomar una copita, un brindis y no pasa nada, porque esa no es. Por eso es que hay estrategia. Ojo, no estoy incentivando a que vayan a tomar ni nada de eso. Yo lo que me refiero
es que de repente lo que el Señor te dice a ti, que te abstenga, no es lo mismo que le va a decir al otro. Si yo fui una persona que a mí yo era vicioso con, qué sé yo, la ropa, con andar siempre de marca, el Señor me va a decir, deja eso. A mí, ¿sabes qué? No te compres nada. Porque Él quiere trabajar nuestro carácter y Él quiere moldearnos a nosotros. Y lo que Él vea que nosotros estamos poniendo primero, Él va a empezar a trabajar por allí. Porque eso es lo que nos va a apartar de Él. Puede ser una persona, puede ser una pareja, puede ser un familiar. Por eso es que Él a Abraham le dijo, déjate de tu parentela, sígueme. El Señor no quiere dividir la familia, pero a veces son estrategias que el Señor da, porque el Señor sabe. Si el Señor sabe que de repente yo soy una persona emocional, que dependo mucho de mi familia, lo primero que Él me va a decir es, independízate. Porque tú tienes que depender de mí. De mí, primeramente. No que no esté con tu familia, pero si Él ve que eso lo estás poniendo en primer lugar, Él te va a empezar a trabajar por allí. Entonces, no podemos establecer normas con las estrategias personales que nos da el Señor, ni juzgar al otro porque haga algo diferente. Si vemos si el hermano está dando su fruto, gloria a Dios. Ya si no está dando los frutos, porque la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Ahí vamos y exhortamos con amor. Vemos, hermano, qué está pasando. Pero si vemos que cada hermano está dando su fruto y está avanzando, está caminando, no importa la manera en que lo haga, pero lo está haciendo, gloria a Dios. Lo que no queremos es que nadie se estanque. Lo que no queremos es que nos enfriemos o normalicemos eso. Queremos que siempre tengamos esa hambre por avanzar, por crecer. Sí, gloria a Dios, ya por la gloria de Dios yo estoy predicando, estamos en el ministerio, estamos sirviendo, estamos visitando, ya yo hago todo. No. Siempre hay algo que se puede hacer, siempre se puede hacer más. Hay un versículo de la Biblia que, parafraseando, que el Señor dice que Él nos dirá siervo inútil porque hicimos lo que teníamos que hacer, nada más. Y nosotros no tenemos que conformarnos con hacer lo que tenemos que hacer, sino más de lo que se nos pidió hacer. El Señor no va a estar molesto porque tú le des más de lo que te pidió, porque Él sí lo hace contigo. Tú le pides a Dios y Él te da más de lo que tú le pediste. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos darle a Dios más de lo que nos pidió? Entonces, no podemos normalizar eso. Como que, sí, ya, Señor, tengo que ayunar, tengo que ir al servicio, ya, cumplí con la cuota. No, porque nuestro servicio al Señor es 24/7. Entonces, aquí vamos al versículo 25, donde dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Aquí vemos que cuando ocurre, ¿no?, esa liberación, que el Señor nos libera de algo, no puede quedar allí. Sí, porque el Señor nos va a liberar. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Cómo quedó él después de ser liberado? Medio muerto. Pero ¿qué dice después? Tomó la mano, Jesús tomó su mano, él lo enderezó y lo levantó. ¿Por qué quedó como muerto? Porque nosotros sí, fuimos sanados, fuimos liberados, pero hay cosas, como les digo, heridas que tenemos, empieza el proceso de sanación. Y si nosotros llegamos, sí, fuimos a la iglesia, me oraron, me liberaron, pero no seguí con ese proceso de sanación con el Señor, ahí no vamos a avanzar. Entonces vamos a estar dependiendo siempre que oren por nosotros, que no está mal que oren, pero vamos a estar dependiendo siempre de otra persona y no vamos a tomar nunca la herramienta nosotros para resistir, para fortalecernos. No vamos nunca a entrar en esa intimidad que quiere Dios con Él, si siempre estamos, no, hermano. Y el Señor lo tenemos ahí. Sabemos que el Señor es omnipresente.
No digo que no esté mal, como les digo, pedir ayuda. Pero tiene que llegar un momento en el que eso se venza y ya seas tú el que ayude a otro. Tiene que llegar ese momento, porque si no llega, algo está pasando. Hemos normalizado algo o nos hemos conformado con el nivel 1, el nivel de iniciación, el nivel de discípulo. Hasta ahí, el nivel de estudiante, de aprendiz. Nosotros nunca vamos a dejar de aprender. Pero llega un momento en el que nosotros ya te podemos enseñar. Y con enseñar no me refiero a estar necesariamente pastoreando una obra. Porque cuando tú vas y le hablas a un vecino, le hablas a un hermano, usted está enseñando la palabra de Dios. Cuando usted va y empieza a dar frutos de lo que usted aprendió, porque no es solo enseñarlo, es dar esos frutos. Juan Bautista decía, arrepiéntanse y den frutos dignos de arrepentimiento. Es que hay que dar fruto. Yo no te voy a decir, da fruto en un mes. Tú, hermano, da fruto en 2, da fruto en 3. No, en el tiempo que el Señor y la estrategia que el Señor tenga con cada quien. Pero eventualmente lo tienen que hacer. Porque si no se ven esos frutos, hermano, algo está pasando. Y eso no puede ser normal. No puede ser normal. Aquí no es una competencia de que quién da más fruto que el otro, no. Lo que el Señor quiere es que todos demos fruto. Él no está diciendo todos den fruto al mismo tiempo. Quiere que todos den fruto. Todos. Así sea que se empiece a ver la frutita saliendo pero que se empiece a ver algo. Porque no podemos notificarnos y estar toda la vida. No, pero es que yo estoy en un proceso. Pero es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. No, de repente yo no sé lo que tú estás pasando. Pero sí sé que es lo que pasaron muchos de estos personajes que están aquí. Y si leemos las escrituras, vemos lo que pasaron los apóstoles, vemos lo que pasaron los profetas. Yo no creo, hermano, que ninguno de nosotros estemos pasando ni la mitad de lo que ellos pasaron. Porque aquí estamos con toda la libertad del mundo de venir a escuchar su palabra. Cuando en muchos países están siendo perseguidos. Porque aquí estamos, tenemos nuestros pies, nuestras manos, nuestros brazos, nuestra salud, tenemos nuestra casa, tenemos nuestro trabajo. Y Pablo seguía dirigiendo la obra desde la cárcel, mientras era azotado. Entonces dime tú, ¿qué cosa que pueda estar pasando tú se compara con eso? Y si ellos lo hicieron, fue para darnos ejemplo a nosotros. Y entendamos una cosa, hermano. Nosotros a veces caemos en ese error. Nosotros no tenemos que hacer ni planear ninguna estrategia. Porque a veces nosotros, Señor, sí, estoy fallando aquí. ¿Sabes qué? Voy a hacer esto para allá, deja de hacerlo. No, y ahí pecamos peor porque nos ponemos a prometer cosas que no vamos a hacer. El Señor no quiere que nosotros planeemos nada. El Señor ya venció. El Señor ya tiene un plan, un camino ya a seguir. Él lo que quiere es que, mira, aquí te tengo las instrucciones. Ven y pregúntame. Ven y pregúntame. Porque yo te tengo la salida. Sí, yo te estoy permitiendo eso, pero porque quiero que me busque. Te estás ahogando en un vaso de agua y solo, innecesariamente. Porque yo aquí tengo la solución para tu problema. Yo aquí tengo la solución. Pero no me pregunta, y si no me pregunta, ¿cómo te ayudo? Porque el Señor respeta. Entonces normalizamos cosas. Por eso el Señor dice, perseverad en la oración. Perseverad. Tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que tener esa intimidad con Dios. Y eso es algo que cuando yo veía esta palabra a mí me chocó, porque yo particularmente paso esa lucha. A veces por las cuestiones, trabajo, la cosa, yo a veces no dedico ese tiempo para leer, para escudriñar más, para orar. Sí, leemos aquí, estudiamos aquí, pero entiendan una cosa, hermano, el servicio en la congregación nunca va a suplantar la intimidad con Dios, su tiempo devocional con Él. De hecho, es en la intimidad, o es aquí en la congregación, donde se va a ver reflejado lo que tú haces en la intimidad. Cuando vas creciendo, cuando ya de repente participas en las clases, cuando estás contestando, eso quiere decir que hay una intimidad ahí. Entonces, es la prioridad la intimidad, porque de esa intimidad con Dios y de esa fe en Dios es donde emana todo el poder, toda la autoridad, y es donde nuestra fe se fortalece. Por eso los discípulos le preguntaron, ¿no? Le preguntaron, ¿y por qué nosotros no pudimos?
Porque este género solo sale con ayuno y oración. Mira, hay muchas cosas que el Señor, mira, es que el Señor es tan tremendo y tan bueno, que hay muchas cosas que el Señor nos libra sin necesidad de nosotros de hacer absolutamente nada. Ustedes no se imaginan de la cantidad de cosas que el Señor nos libra a diario, sin que nosotros ni nos enteremos. Pero hay otras que el Señor nos dice, hey, ponte serio, porque esto se combate solo con ayuno y oración. Esto solamente vas a lograr salir aquí conmigo, en la vid, conectado a la vid. Porque fuera de mí no puedes hacer nada. Fuera de mí lo que vas a estar como medio muerto, que todos van a pensar que estás muerto, como dice la palabra aquí. Y es ahí en donde nosotros tenemos que tomar la mano de Cristo. Y dice, Cristo tomó su mano, lo enderezó y lo levantó. Cristo, no nosotros no podemos, por mucho que tengamos estrategia. Entonces, aquí vemos que el Señor les dice eso a sus discípulos, ¿no? Y como les digo, nosotros debemos ir a la presencia de nuestro Señor para vivir completamente y llenarnos de su amor. Y es Él a través de su Espíritu Santo que nos da su mano, nos levanta y nos endereza. Salmo 119, 133 dice: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Esas son las palabras que nosotros debemos dirigirle a nuestro Señor. Mucho más allá de que, Señor, necesito comida, Señor, necesito trabajo, el Señor lo sabe. Pero esta es la manera de nosotros acercarnos al Señor. Porque de ahí va a salir lo demás, va a salir la sabiduría para nosotros sabernos administrar, va a salir la herramienta, va a salir lo demás. Pero si no hay intimidad, si no le pedimos, guíame, enderezame, saca lo podrido que está en mí. No, yo no tengo nada podrido, ya Cristo me liberó. No. Eso, por eso es que, wow, las oraciones, los salmos de David, por eso es que David era un hombre conforme al corazón del Señor. Porque a pesar de sus fallas, él clamaba, en su corazón él se entregaba al Señor. Le decía, Señor, ayúdame, enderezame, no te olvides de mí. Esa es la base de todo. Y eso es lo que el Señor quiere. Entonces, allí es donde está la clave de todo. La intimidad con el Señor, buscar su presencia para poder vencer, resistir las artimañas de Satanás. Y a veces eso nos cuesta, separar un poco de tiempo para ayunar, separar un poco de tiempo para ir a visitar a un hermano, para hacer la obra. Pero es necesario, porque es en el servicio donde va a haber cobertura, es en la intimidad donde va a haber esa fe, donde va a haber esa autoridad, donde vamos a tener esa convicción para cuando se presenten las situaciones. ¿Por qué? En conclusión, hermano, Satanás nos engaña para que dudemos de lo poderoso que es Dios. Nos hace mucho ruido con los problemas, como hacía con el muchacho, que hacía espumarajo, ruido, esto, forcejeaba, nos tiraba al piso. Pero eso es solo ruido, entiendan eso. Lo que sea que les pase es ruido para distraer, para hacernos pensar que lo que pasa es muy grande para poderlo superar, como pensaban los escribas, que eso era imposible de superar, de sacar, de liberar. Nos hace sentir culpables por nuestras fallas e hipócritas para distraernos y que no le presentemos al Señor nuestras preocupaciones. Y es ahí donde caemos en error, pues recordemos que no somos nosotros los que peleamos. Deuteronomio 21 nos dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Amén. Gloria al Señor. El Salmo 27:1 me dice: Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Y una vez entendemos eso y atesoramos esa verdad y la creemos con fe y nos consagramos para Él, podemos decirle esto a cualquier situación que estemos pasando. Y puedes pararte firme y decirle lo que dijo el rey David a Goliat. En 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y ahí es donde va a haber la autoridad y la convicción. Ahora yo te invito, hermano, yo los invito, hermano, a que reemplacen esta frase
tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina y le pongas tu situación, ese problema que tú estás pasando ahora. Y le diga al enemigo, tú vienes a mí con esto, con esto y con esto. Pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has invocado. Porque entiendan que cuando el enemigo se mete con ustedes, se mete con el Señor. Ciertamente con nosotros puede, pero contra el Señor no. Y es ahí donde viene la autoridad. No es nuestra. Nuestra convicción y nuestra autoridad viene en la fe que nosotros ponemos en que Él tiene poder sobre todas esas cosas, en que Él venció al mal, en que las cosas que nos vengan, ya de antemano el Señor ya las tiene solucionadas, pero tenemos que creerlo y tenemos que pedirle dirección. Amén, hermanos, vamos a ponernos